La época liberal, de Fabiola García Rubio. Introducción. El año de 1854 marcó un punto sin retorno en la historia de México. Los acontecimientos que se originaron a partir de la expulsión definitiva de Antonio López de Santa Anna de la política mexicana y el consecuente triunfo de la Revolución de Ayutla abrieron la puerta a discusiones relacionadas con el tipo de gobierno que debía tener el país, la relación entre el Estado y la Iglesia y la defensa de las libertades individuales. En 1856 se convocó a un Congreso Constituyente, con el objetivo de crear una nueva constitución que estuviera acorde con las nuevas circunstancias nacionales. Después de acaloradas discusiones y bajo el dominio de las ideas de los liberales, los diputados que asistieron al Constituyente acordaron reducir el poder de la Iglesia, fomentar la igualdad de todos los mexicanos y apoyar los derechos individuales. Los conservadores, que tenían una postura muy distinta a la de sus opositores, no quedaron conformes con la nueva Carta Magna, por lo que se manifestaron en su contra y exigieron su suspensión. Ante tales hechos, los dos grupos políticos comenzaron una lucha armada que se conoce como la Guerra de los 3 años. En esta guerra civil, tras sangrientas batallas, obtuvieron la victoria los liberales y la Constitución del 57. Pese al triunfo, la administración liberal, que en ese entonces estaba en manos de Benito Juárez, tuvo que enfrentar como consecuencia de la alianza de los conservadores con los franceses, la segunda intervención francesa y, posteriormente, la instalación en México del Imperio de Maximiliano de Habsburgo en 1864. Entonces, el gobierno republicano se convirtió en una entidad itinerante, pues tenía que ocultarse en varias regiones del país, e incluso en el extranjero, del ejército que apoyaba al emperador. Poco a poco, el proyecto imperial fue agotándose económica, ideológica y militarmente. Y, en contraste, las fuerzas de Juárez, así como el resto de los liberales, fortaleciéndose. Poco después, Maximiliano y 2 de sus principales colaboradores fueron fusilados en el Cerro de las Campanas, en Querétaro, en 1867, con lo cual inició la restauración de la República y el triunfo de los liberales. Finalmente, la Constitución de 1857, motivo de conflicto entre los distintos grupos de políticos mexicanos y que a la postre serviría de ejemplo para reformar a la actual de 1917, sería aplicada por las administraciones de Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. El periodo que trata este audiolibro no solo es uno de los más interesantes del pasado mexicano, sino uno de los más reveladores y que ayudan a entender el desarrollo político del país de finales del siglo XIX y principios del XX. La Revolución de Ayutla y las primeras leyes de reforma, 1848 a 1857. Después de la guerra con los Estados Unidos de América, que inició en 1846 y terminó en 1848 con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, documento en el que México le cedió los territorios de Nuevo México y Alta California, los gobernantes e intelectuales del país se dieron cuenta de la necesidad de que todos los mexicanos estuvieran unidos y actuaran en contra del enemigo extranjero. La experiencia más reciente había mostrado que la división política, los diferentes proyectos de nación y la crisis económica habían favorecido en las campañas militares a los Estados Unidos de América. Desde la consumación de la independencia en 1821, se habían tenido diferentes formas de gobierno: imperio, república federal y república central. Todos esos años habían mostrado que ninguna de ellas había sido del todo funcional para México, entre otras cosas porque se venían arrastrando una serie de vicios y prácticas políticas del periodo virreinal, como el gran poder de la Iglesia y del ejército, el goce de privilegios entre algunas clases sociales y, en especial, la falta de un proyecto de nación con el
Sample complete. Ready to continue?